Cada 40 segundos, un gusto saludarlos. Hoy es 13 de noviembre. Hoy hace 40 años fue la tragedia natural más grande en la historia de Colombia, el deshielo del Nevado del Ruiz, que mató en su momento en Armero especialmente 25.000 personas, entre ellas a Omaira. Han pasado 40 años desde esa erupción del Nevado del Ruiz, que en realidad no afectó solo a Armero, también fue Guayabal, fue Líbano, fue Lérida, Tolima. Para quienes lo vivimos, es un recuerdo imborrable, el de ese pueblo sepultado por la avalancha, una avalancha que estaba cantada, que fue ignorada por las autoridades del momento. Y Omaira, el símbolo de la tragedia, una niña de apenas 13 años de edad que resistió 3 días atrapada ahí, en una de esas avalanchas. Estuvo bajo el lodo, habló con medios de comunicación, fue retratada en ese momento en la prensa de la época. El camarógrafo que grabó a Omaira de la televisión española fue el símbolo ella de la tragedia de ese desastre natural que había ocurrido, que estaba ocurriendo apenas una semana después del holocausto del Palacio de Justicia. Muy al estilo colombiano, una tragedia borrando la anterior. Han pasado 40 años, en ese momento hubo, claro, alertas. Fue una noche de miércoles. Armero, que estaba a 48 kilómetros de la punta del Nevado del Ruiz, fue el municipio más afectado porque se produjo la avalancha, la crecida de 5 ríos en ese momento en esa zona norte del departamento del Tolima. Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo hoy, 40 años después, dice que el 30% de las viviendas en esos municipios que recibieron a los afectados requieren mejoramiento y el 70% de los sobrevivientes siguen con impactos psicológicos. El drama de los muchos que hay alrededor de los niños desaparecidos, sobre los cuales se han tejido toda clase de hipótesis. Niños que terminaron tal vez adoptados o vendidos en mercados internacionales. De esas muchas familias destruidas vamos a hablar hoy. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. Por supuesto, es momento de recordar nuestro pasado. Ese noviembre trágico de 1985 que arrancó con la toma del M-19 al Palacio de Justicia y justamente una semana después, la noche del miércoles, el 13 de noviembre de 1985, se producía la avalancha de Armero. En Colombia, 40 años después, estamos gobernados, el presidente Petro, que anuncia el cambio de opinión. Aparece diciendo esta mañana, diciendo que le dio la orden de que las fuerzas militares que no intercambiaran información de inteligencia primero, ahora que sí, pero con condiciones, que deben respetar los derechos humanos, dice el presidente Petro, que había dado la orden original en Twitter y que ahora se desdice. Un largo mensaje en su cuenta de X, el presidente acepta intercambiar información de inteligencia, pero con condiciones, esa de derechos humanos, si es para labores de interdicción de cocaína, no para bombardear lanchas con pescadores, que es la tesis que defiende el presidente Gustavo Petro. En realidad, el presidente Petro, hay que decirlo también, no está solo. Claro que Trump está violando derechos humanos, lo dicen los gobiernos británicos, el francés, esta mañana el gobierno de Países Bajos en Europa. El gobierno de los Estados Unidos, y tal vez no por casualidad, está ofreciendo en momentos de esta tensión diplomática hoy una inusual recompensa, $5 millones por información. Quiere decir que tendrá que ser tramitada a través de la figura de la cooperación de inteligencia, información para capturar a los responsables del ataque contra el helicóptero de la policía en Amalfi, un ataque que tiene nombre propio, son los disidentes de Calarcá. Mataron allí en su momento, en agosto de este año, hace casi 3 meses ya, a 13 policías. Y en momentos de esta tensión es que Estados Unidos, a través de la embajada en Bogotá, anuncia la recompensa muy grande. Ya les contaré de esa relación terriblemente dramática, bipolar entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. El que se calmó hablando del gobierno y ahora está pidiendo disculpas es el ministro del Interior, Armando Benedetti, que se desdice de los muchos insultos contra la magistrada Cristina Lombana de la Corte Constitucional, que fue la que dio la orden del allanamiento en la casa de Lagos de Caujaral. El ministro le dijo loca, demente, delincuente y una palabrota, una grosería, y ahora le ofrece disculpas, diciendo que será más prudente, que se dejó llevar por la ira, aunque se ratifica en sus denuncias de que ella y la Corte Suprema de Justicia se está
excediendo. Benedetti ofreciendo excusas, tal vez porque sabe que los insultos lo pueden llevar a un problema de una sanción. Minutos antes de las disculpas de Benedetti, la Procuraduría había confirmado la destitución del exalcalde de Cartagena, William Dow, que dijo que insultó en un tono mucho menor, dijo que era un nido de ratas la Procuraduría cuando él era alcalde y cuando la procuradora Margarita Cabello estaba anunciando una sanción. Es decir, por palabras menores, la Procuraduría tomó una decisión muy drástica contra el exalcalde Dow. No es el único problema de Benedetti. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reactivó otro de los muchos casos por corrupción. El magistrado Francisco Farfán decretó pruebas por el carrusel de las pensiones. Otro escándalo en el que está metido Benedetti ocurrió en el departamento de Córdoba cuando Benedetti era senador. Van a ser escuchados testimonios nuevos, entre ellos el del abogado Leonardo Pinilla, el porcino, que fue procesado por el cartel de la toga. Relacionados muchos escándalos de corrupción metidos aquí unos con otros. Y a la oficina del ministro Benedetti fue enviada la carta del presidente del Consejo Superior de la Judicatura con un muy duro regaño, haciéndole un llamado a la prudencia al imprudente ministro Armando Benedetti. En estas peleas de Benedetti no es el único investigado. La Procuraduría también abrió investigación al parlamentario Juan Carlos Wins de la Comisión de Acusaciones por no tramitar una denuncia que el ministro Benedetti presentó en el 2023 contra la magistrada Lombana. Tenemos una mañana de pelea. Les contaré del tono del presidente Petro con el expresidente Pastrana. Como Pastrana había dicho aquí en una entrevista esta semana que el presidente tiene un problema mental, le responde el presidente Petro explicándole cuál es el problema mental, declarándose un revolucionario. El presidente Petro diciendo que a él sí le gustan mucho las mujeres hermosas e inteligentes, a diferencia de Pastrana, a quien sigue relacionando con el mundo de la pedofilia. Y hablando del gobierno, hay una muy grave denuncia. Les contaré de los contratos que podrían ser de hasta 2 billones de pesos que firmó el contrato en las últimas 24 horas antes de que entrara en vigencia la ley de garantías, que fue el viernes. Una maratón de contratos que anuncia la Contraloría van a ser investigados. En segundo, la historia de un partido que terminó mal anoche en Cartagena y la historia de los asesinos, los que mataron a Jaime Esteban Moreno en el norte de Bogotá en la noche de Halloween. Él, el estudiante de los Andes, se están culpando los dos que lo patearon. Juan Carlos Suárez, que está impasible, no mueve una pestaña en el juicio, y el otro, Ricardo González, que es el de 23 años, las dos defensas diciendo que el que lo mató fue el otro, tal vez entendiendo por fin lo que podrían, los muchos años que podrían pasar en la cárcel. Bienvenidos, los acompaño esta mañana. Hoy es jueves 13 de noviembre. También hoy se están cumpliendo 10 años del atentado terrorista en París, que fue en noviembre del 2015. 6 de la mañana, 8 minutos. Salió el sol en Bogotá. Es una mañana tranquila de momento. No hay linchamientos. El de hace 24 horas, anuncia el alcalde, ya tienen la identidad de algunos de esos moteros que participaron en el asesinato del señor del Jeep. Ocurrió en el occidente de la ciudad. Aquí está lo más importante. Bienvenidos. El resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Y no pierdo la esperanza de que algún día me lo encuentre y me diga papá. Se cumplen 40 años de la erupción del volcán del Nevado del Ruiz, el cual provocó la desaparición del municipio de Armero, siendo uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Colombia. La tragedia dejó más de 25.000 personas muertas y alrededor de 5.000 más heridas. El desastre afectó a 13 municipios, 230.000 personas y 20.000 quedaron sin hogar, dejando daños materiales calculados en más de 7.000 millones de dólares. Habitantes de Armero recuerdan la tragedia. En la noche se escuchó el ruido como de un avión que venía por el río Lagunilla. Y acá pues esto se sentía como rumbar. Y la gente, la que había abajo en el faldón de Lagunilla, se subieron acá a San Pedro, porque no se sabía qué era lo que iba a pasar. El desastre de Armero dejó al descubierto la negligencia del entonces gobierno del presidente Belisario Betancur, a pesar de que geólogos y organismos internacionales habían advertido desde diciembre de 1984 sobre la amenaza del volcán. Este fue el mensaje del presidente Betancur a los colombianos. No hay dolor como nuestro dolor. Ha desaparecido una ciudad. Han dejado de figurar
en nuestra república, en nuestra polis, tan amenazada ya por propósitos humanos, pero tan inconmovible en nuestro optimismo de dueños del destino y arquitectos del futuro, hombres, mujeres y niños. Y esta tragedia se hizo mundialmente conocida por el caso de la pequeña de 13 años, Omaira Sánchez, quien falleció atrapada en el lodo. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí, reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Hoy, muchas personas continúan buscando a sus hijos y familiares que desaparecieron aquel fatídico día. María Gladys es otra de esas madres buscadoras que sueñan con un día ver regresar a sus hijos desaparecidos, Jesús Manuel e Isabel Perdomo Primo. Es muy larga la búsqueda de ellos, a todo momento lo estamos buscando, ven dónde están, dónde se encuentran. En medio de los actos simbólicos se produjo un anuncio esperado hace mucho tiempo. Adriana Velázquez, subdirectora general del ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abre el libro rojo, que es esa pieza histórica en donde están consignados los registros de los niños y niñas que fueron recibidos por el Instituto Colombiano hace 40 años. Hoy 13 de noviembre el Tolima honrará a las víctimas de la tragedia de Armero con una programación especial que combina actos religiosos, culturales y artísticos. Centenares son las historias que se encuentran acá en el Campo Santo. La lluvia de pétalos caerá desde los helicópteros como ya es tradicional y a las 11 de la noche se realizará una gran velatoria. En pocas ocasiones he visto una necropsia con esa cantidad de golpes y sobre todo propinados en esas partes vitales. Juan Carlos Suárez, señalado asesino de Jaime Esteban Moreno, el joven que murió tras una golpiza en Bogotá, fue enviado a la cárcel. Para la jueza, el acusado no se arrepiente de lo que hizo. Se trató de una agresión desmedida, se trató de una agresión colectiva, se trató de una agresión brutal. Francilides Rodríguez, sobrino de Mauricio Sendales, el conductor que murió linchado por un grupo de motociclistas, aclara que al momento del accidente Mauricio no iba en estado de embriaguez. Dice que este sujeto desde años atrás sufría de trastornos, ansiedad y agresividad. Su sobrino afirma que estuvo internado hace algunos años para su recuperación de estos trastornos. No, lo que hizo no lo hizo consciente de lo que hacía. Él estuvo internado hace un año en un centro médico recuperándose precisamente de estos trastornos. Lamentablemente el día de ayer no hubo quien o no pudimos quitarle las llaves del carro y por eso él salió en ese estado. La Subred Centro Oriente entregó un nuevo parte médico sobre Juan Martín, el menor de 7 años que resultó gravemente herido tras ser arrollado por un taxista el pasado sábado en la localidad de San Cristóbal. Según el informe, el niño permanece en estado crítico y recibe atención médica especializada y acompañamiento psicosocial como parte de un proceso de atención integral y humanizada. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermón. Lo que podemos decir son reportes que en el tiempo tenemos que ir convalidando para mirar cuál es el estado real. Pero las siguientes 72 horas son críticas. Y a propósito de estos hechos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también hizo énfasis en el incremento de muertes en las vías de la ciudad y propuso reactivar la campaña de estrellas negras en las vías. Por ejemplo, es una herramienta, no es la única, pero es una. Que genere conciencia de lo que significa, porque se nos está volviendo paisaje, que todos los días mueren personas en las calles. Estados Unidos ofreció $5 millones de recompensa por los terroristas que volaron con explosivos un helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia. A través de este aviso, notificaron la recompensa, señalando a las disidencias de alias Calarcá como responsables del ataque en el que fueron asesinados 13 policías. El Black Hawk derribado era propiedad de Estados Unidos y estaba en comodato a la policía. El presidente Gustavo Petro cambió de parecer en cuanto a la orden de suspender la entrega de información de inteligencia a agencias de seguridad de Estados Unidos. Dice que Colombia sí va a compartir datos, pero sí se garantiza que serán usados en operaciones que respeten los derechos humanos y que sirvan para capturas y no para ataques letales contra embarcaciones como las que hemos visto en el Caribe y en el Pacífico. Entre tanto, desde Estados Unidos, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que Colombia también corre un riesgo por cuenta de esos bombardeos, en especial por ser aliado de Venezuela y albergar terroristas. Corremos nosotros el riesgo de que alguien, en aras de la defensa de su seguridad, también lance bombas sobre el territorio de Colombia.
Colombia. Este tema hay que resolverlo. O estamos con la criminalidad, con el neocomunismo, con el narcoterrorismo, o estamos con la democracia. En el marco del G7, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, defendió la legitimidad de las operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico y aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia para proteger la seguridad nacional estadounidense. El presidente Donald Trump firmó la ley casi que de manera inmediata tras presentarse la aprobación en la Cámara de Representantes, cerca de las 10 de la noche desde la Casa Blanca, destacando que finalmente el país está abierto de nuevo. Turismo para cazar seres humanos, esa es la noticia que hoy escandaliza a Europa. La Fiscalía de Milán en Italia ha abierto formalmente una investigación para juzgar a los italianos que pagaban millonarios viajes de fin de semana para hacer turismo de guerra en los Balcanes. Ahí se unían a los francotiradores en Sarajevo. El tour subía de precio si mataban a un niño. La guerra de Bosnia terminó hace 30 años. Colombia hizo práctica con los 26 jugadores por primera vez. Para Lorenzo es vital corregir los errores del pasado que le costaron puntos en la eliminatoria, que no definió hasta el ocaso de ella. Así, reflexiona el técnico argentino en la previa de este juego de lo que ha sido su proceso. Teniendo en cuenta desde la final de la Copa América, que fue el primer partido que perdimos en 3 años, hasta los partidos de eliminatorias, se nos escapó en los últimos minutos muchos resultados importantes. Creo que eso, los detalles, la picardía, los manejos de situaciones en algunos momentos. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está